Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 28 minutitos sobre las 6 de la tarde y está aquí con nosotros ya en la mesa de la radio, con algún retraso por el tráfico y el aparcamiento, que en esta zona donde están los estudios de Icoden Daute Radio siempre es complicado a estas horas de la tarde. Inmaculada León, Macu León, concejala portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la Villa de los Silos. Macu León, buenas tardes. Bienvenida de nuevo a esta casa. Buenas tardes, Narciso. Y como no podía faltar y como te decía fuera de cámaras, ¿no? Eres una persona que has estado ahí con tu Radio Plural, dando voz en este caso al grupo que yo representaba y que represento todavía, socialista en la oposición, y no iba a ser de otra manera, ¿no? que atender a tu llamada y estar aquí para que preguntes lo que quieras y abierta también a responder desde la libertad también. Por supuesto que sí. Además te agradezco especialmente el que hayas aceptado la entrevista, porque me comentabas también fuera de micrófono que bueno, que te han llamado de algunos otros medios y que, en fin, has excusado tu presencia y en definitiva esta es la primera entrevista que vas a mantener en relación con ese comunicado que hacías el pasado 23 de marzo, donde hacías pública tu decisión, Macu, de no postularte como candidata a la alcaldía de Los Silos. La primera pregunta, que yo no lo sé, es si ya está oficialmente, porque creo que mañana es la fecha tope para presentar ante la Junta Electoral incluso las listas ya. Creo que es mañana. 24. El 24, efectivamente. Si ya está definida la candidatura del Partido Socialista en Los Silos, entiendo que con Carmen Luz Basso. La verdad que también entiendo lo mismo, ¿no? Entiendo que Carmen Luz será la persona que lidere este proyecto, pero información no tenemos, por lo menos como militante ahora mismo y como portavoz todavía en la actualidad del Grupo Municipal Socialista, no tenemos información de la candidatura ni cómo va a ser ¿no? Cómo se va a conformar esa candidatura. Entendemos que todo hace indicar, ¿no? También es verdad que podría haber libremente postularse otra candidatura libremente de militancia y presentarla en la insular para que la comisión de listas la valorara, pero a priori todo nos hace suponer y pensar, ¿no? que esa será la única candidatura, pero a día de hoy, por lo menos oficialmente, no nos consta. La única información que tenemos es la que se ha vertido en algún medio de comunicación, en este caso en un medio de comunicación digital, ¿no? De su intención de postularse y poco más. Tampoco ha habido nada más oficializado. Ya. Me vas a permitir, Macu, y creo que es importante para los oyentes y las oyentes, el que yo pueda leer con cierto ritmo tu comunicado que publicábamos en nuestro diario digital, en la voz de tenerifenorte.es, para que todos y todas las personas que nos escuchen, tanto ahora en directo como en redifusión, y nos vean, además de escucharnos también en el canal de YouTube y en la página de Facebook, en el video streaming, tu comunicado. El primer párrafo habla, por supuesto, de la decisión de no postularte como candidata a la alcaldía por el Partido Socialista, y el segundo párrafo, a partir de ahí empiezo a leer: es una decisión firme y sopesada, fruto de todo lo vivido a nivel orgánico en mi agrupación en los últimos meses, y no voy a repetir los motivos porque ya se ha explicado perfectamente en el comunicado emitido por la Comisión Ejecutiva Local, de la que soy secretaria de Política Municipal. Siempre me he caracterizado por ser una mujer luchadora y valiente, tanto en el aspecto personal como político, y puedo asegurarles a todos y todas que he luchado hasta el último momento por revertir situaciones cuanto menos impropias para un partido de izquierdas al que se le presupone una superioridad moral.
pero lo que no puede permitir ninguna organización política, y se ha permitido, es que mientras haya personas haciendo oposición en un pueblo a los verdaderos adversarios políticos, que en este caso son Coalición Canaria y Partido Popular, existan, y lo entre comillas, compañeros y compañeras haciéndolo indecible para que las personas que componen ese grupo caigan, con el fin último de hacerse con el partido para poder alcanzar sus objetivos personales. Han sido unos últimos meses del año durísimos para mí a nivel familiar y personal, pero en los que tampoco he tenido un minuto de tregua a nivel político. Tengo la sensación, que hoy comparto públicamente, que fuera cual fuera mi lucha y la de mis compañeros y compañeras, que ha sido hasta la extenuación, el desenlace ya estaba claro: desgastar y minar a todos los niveles para obtener su objetivo final, que no es otro que romper la agrupación socialista de Los Silos para venir a construir, y ahora entre comillas de nuevo, el nuevo PSOE silense. En el siguiente párrafo señalas: ¿es la forma más ética y moral de presentarse como el proyecto que viene a levantar el pueblo y las formas de configurarlo han sido las correctas? Por detrás y pisando a los compañeros y compañeras que hemos trabajado con lealtad y responsabilidad durante 4 años. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Yo personalmente tengo la mía. Hoy, con mi anuncio, espero que puedan sentirse más tranquilos, ya que su objetivo inicial ya lo han conseguido, y era que diera yo un paso atrás en mi proyecto socialista para el pueblo. Pero quiero dejar claro que no abandono este proyecto político porque no crea en él. Es más, sigo teniendo la convicción que era, y es el mejor para el pueblo de Los Silos, conformado por personas serias y preparadas con una visión de conjunto de Los Silos. Siempre dije, Los Silos no podía permitirse nuevos experimentos. Los Silos necesitaba gestionar y gobernar en serio y con honestidad, y el proyecto que defendíamos era precisamente ese, conformado por un equipo de gestionar y no un equipo basado en la popularidad. Y también quiero dejar muy claro que no doy un paso atrás porque quiera dar un salto en la política a otros niveles. Yo no soy moneda de cambio y la prueba es palpable, y es que no me verán en ninguna lista electoral a ninguna otra administración pública. Doy un paso atrás porque me siento decepcionada, avergonzada y dolida porque se ha llegado a unos extremos de agravio personal que desprecio y rechazo totalmente. Quiero acabar recordando una frase que me dijeron hace algunos años, pero hoy cobra para mí un claro sentido, y fue: tienes cualidades, Macu, para la política, pero tienes un hándicap, y es que eres de la caleta. La persona que me dijo esa frase es la misma que impulsó la división del PSOE de Los Silos en 2019 y a la que a día de hoy ha conseguido su ruptura. Tristeza siento por personas así, tan cortas de mente. No importa de qué zona de este pueblo seas, si tienes capacidad para gestionar, mentalidades como estas nunca propiciarán avances, unidad y altura de miras, que es lo que este pueblo necesita. Es igual de silencio el que nace en San Bernardo, Erjos o el casco del pueblo. Pero mientras existan personas que eso no lo entiendan, estaremos abocados al fracaso como pueblo. Solo me queda agradecer a las personas que dieron un paso al frente para apoyarme, a mi familia por todos los ataques hacia mi persona que han aguantado estos meses con entereza y nobleza, así como a los vecinos y vecinas de Los Silos, de todos y cada uno de sus núcleos, por el cariño y el respeto que siempre me han demostrado. Para mí ha sido un honor representarlos en los mejores momentos de nuestro pueblo, pero sobre todo en los peores, ya que quizás en estas circunstancias es cuando esa representación cobra mayor importancia. Me encanta la política, la verdadera política, la que mejora la vida de la gente. Creo que llevo de forma innata, aunque tiene una tilde el escrito, la vocación de servicio público, la cual estará siempre presente en mí. Pero me ha quedado claro con lo que habitualmente empaña la política es el aparato de los partidos, que va dejando cadáveres políticos con principios y enaltece en muchas ocasiones a quien no los tiene. Los Silos se merece tranquilidad, se merece unidad, se merece trabajo, se merece cariño a cada núcleo, se merece respeto a las singularidades para aprovecharlas como oportunidades, pero sobre todo se merece honestidad, principios, ética y moral. Por eso he decidido hacer pública esta decisión. No quiero más circos mediáticos ni públicos en la plaza de mi pueblo. Doy un paso atrás
por dignidad, y lo hago dando la cara como lo he hecho siempre. Y lo más importante, que nadie dude que lo haré con la cabeza alta y la mirada al frente, porque mi único error parece que ha sido trabajar sin descanso durante 4 años en la oposición para defender los intereses de Los Silos. Solo pido respeto para mi persona y para todas las personas que integran el Grupo Municipal Socialista de Los Silos, las cuales seguiremos cumpliendo con nuestro deber y responsabilidad. Con esta decisión que hoy hago pública, dejo el camino libre para que los órganos insulares del PSOE de Tenerife ratifiquen su propuesta de candidatura a la alcaldía de Los Silos. En fin, este es tu comunicado. Así de claro. ¿Qué añades? Podría añadir muchas cosas, Narciso. Lo que pasa que yo creo que una vez te lo dije en la entrevista personal, a veces uno vale más por lo que calla que por lo que habla, y yo creo que en ese comunicado se plasma bastante claro mi sentimiento, ¿no? Mi sentimiento de decepción, principalmente claramente hacia la organización política, no hacia las personas que la conforman, que hay muchísimas personas válidas, pero como en todo, hay personas que a veces posiblemente compartamos el mismo partido, pero no los mismos principios. Y esto pasa no en el Partido Socialista, pasa en muchísimos partidos. Y he sentido decepción en primera instancia y mucho cariño por parte de los vecinos, ¿no? Que es con lo más que te quedas, ¿no? Con las personas que hasta me han sorprendido, personas que hasta visiblemente no son de ideales de izquierdas y no son de ideales socialistas, que han puesto en valor de forma importante a través de llamadas telefónicas, de mensajes públicos, de mensajes privados, el buen trabajo que hemos hecho y que no recuerdan una oposición como la que se ha hecho estos 4 años en el municipio de Los Silos, que hemos demostrado posiblemente lo que se pretendía, ¿no? De que aunque venga, que me siento muy orgullosa de venir de esa saga de jóvenes políticos de la época de Santiago Martín, que soy una persona con personalidad propia, con identidad propia, capaz de tomar decisiones, una persona que le gusta hacer las cosas de una manera en concreto, que marcaría un estilo diferente de hacer política, aunque haya sido mi mentor Santiago Martín, él lo sabe, ¿no? Que tengo otra forma quizás de hacer política, otra forma de pensar, y compartimos muchísimas visiones, pero también lo que yo quería un poco zanjar en el 2019, ¿no? Que yo tenía otra impronta y quería transmitir esa impronta que tengo en el municipio de Los Silos, ya desde el punto de vista de liderazgo y no como una persona más que forma parte de un grupo, ¿no? que al final tiene que trabajar de forma conjunta. Creo que eso ha llegado a la ciudadanía, por esa parte me siento contenta, pero sí es verdad que un poco decepción, ¿no? Por algunas personas, cargos orgánicos del partido que quizás, no sé, su forma de actuar y su forma hasta en estos momentos, ¿no? Donde he hecho un comunicado, donde he recibido llamadas de prácticamente muchísimas personas, muchísimos cargos orgánicos del partido, unos públicos y otros privados, y a veces hay algunos que ni siquiera han sido capaces de enviar un mensaje simplemente agradeciendo, ¿no? esos años de trabajo y de dedicación al pueblo de Los Silos, pero entendemos que esas personas, pues para mí por lo menos quedan retratadas, que antes que políticos somos personas y tenemos que poner en valor ciertas cuestiones. Entonces, eso, he tenido una multitud, ¿no? Se me han mezclado multitud de sensaciones, ¿no? Yo sigo, eso sí lo dejo claro, sigo defendiendo los mismos principios, sigo siendo portavoz del Grupo Municipal Socialista. Mi compromiso fueron 4 años y mis compañeros me acompañan y estaremos hasta el final dando la cara. El último pleno ordinario supuestamente lo tenemos el 27, el jueves que viene, la semana que viene, y total, es decir, estuvimos en uno extraordinario la semana pasada o la anterior, es decir, nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde, nuestra responsabilidad, y no como me dijo un compañero, ¿no? que
que yo tenía que dar un paso a un lado. Por eso digo que hicieron lo que consiguieron, ¿no? Porque me dijo en esas palabras que tenía que dar un paso a un lado, que por qué no me iba al cabildo y dejaba paso, ¿no? a quienes estaban haciendo este movimiento, ¿no? Y que de todos modos yo tenía una obligación, ¿no? De continuar hasta el final, y yo le dije, no, te corrijo, una obligación, no una responsabilidad, es lo que yo entiendo, y una lealtad con el pueblo de Los Silos por encima de la lealtad que pueda tener hacia mi agrupación política. Por encima de todo está mi compromiso con los y las silenses, y ese es el que mantengo. Pero he tenido esa mezcla de sensaciones que todavía algunas las tengo, pero bueno, yo soy una persona que soy positiva, que en la vida veo otras cosas. Es verdad, Narciso, con esto no digo tampoco que dejo la política de forma definitiva, es decir, yo sigo militando en el Partido Socialista. Es que esa es la pregunta que te iba a realizar a continuación, Macu. ¿Seguirá Macu León como afiliada al Partido Socialista? Sí, en principio mi idea es continuar. Nunca podemos decir que puede haber un momento de desencanto total donde ya se rompan todos tus principios y dejes la militancia, pero ahora mismo sigo con la militancia, sigo teniendo un cargo en la regional, que soy miembro del comité regional. Sí que es verdad que yo era miembro de la Ejecutiva Insular, pero en el mes de octubre, por discrepancias con la organización, ya desde el mes de octubre, lo anuncio hoy, porque evidentemente tampoco quería hacer daño al partido, pero solo fui a una ejecutiva para quedarme claro que no estaba nada de acuerdo con la organización política y la forma de gestionar a nivel insular. Y presenté por escrito mi dimisión. Yo no puedo estar y sentarme en un grupo con el cual, con algunas personas comparto principios, pero con otras no. Y por lo tanto, pues, como digo, sigo. Ahora mismo Los Silos sí que creo que también te estamos dando una exclusiva. Tiene ya gestora. Se comunicó, la verdad, que en una fecha muy, como creo que nos han llegado todos los comunicados a la anterior ejecutiva saliente, el viernes a las 7:30 más o menos de la tarde recibimos... El pasado viernes. El pasado viernes a las 7:30 de la tarde, que la verdad que no sé si a esa hora todavía están en oficina o era el último momento, la última hora para hacernos el comunicado de la resolución, y ahora mismo la presidenta de la gestora no es nadie de la comarca ni del norte. ¿Quién es? Carmen Nieves Fraga, de ADEGE, ¿no? Militante de ADEGE. Vocales María hermana de José Miguel Rodríguez Fraga, del alcalde de ADEGE. Sí, y secretaria de organización adjunta del PSOE de Tenerife. María Franqué, vicesecretaria también del PSOE de Tenerife, es vocal. Y Manuelo Armas, que es militante de la agrupación de La Laguna. La verdad que... tenemos ejemplos de otras gestoras, como puede ser ICO, donde creo que quien la preside ahora mismo es Sarsa, que es un militante de ICO. En el caso de Los Silos, pues... no, ahora mismo gestiona la agrupación silense, pues una persona de ADEGE, otra de Santa Cruz y otra de La Laguna. También en ICO de los Vinos, en una ocasión, cuando tuvo que dimitir la ejecutiva que entonces lideraba José Ramón León en el año 2009 o 2010, porque bueno, dimitieron la mitad de los miembros de la ejecutiva, y ya sabes que orgánicamente si falta la mitad tiene que desaparecer o el secretario general. La ejecutiva. La presidió esa gestora Fidela Velázquez, que dentro de un ratito estará aquí con nosotros para la tertulia Tagoror Norte. En cualquier caso, ya entonces Omaira no es la secretaria general. No, ahora mismo la ejecutiva ha caído, nosotros no dimitimos. Como siempre he dicho, yo no era la secretaria general, pero sí tenía una secretaría dentro de la ejecutiva. La ejecutiva ha caído porque nosotros lo que estábamos en desacuerdo con determinadas cuestiones que, como manifestábamos en el comunicado, se habían producido de cambios en el censo, en el cual nosotros no entendíamos determinadas cuestiones. Es más, habían documentos sin registro de entrada, sin firma de recibí, que no nos parecían o nos parecían en principio de dudosa veracidad, y por lo tanto habíamos presentado un recurso en la federal que nunca ha sido respondido, y entonces por eso manifestábamos un poco que no íbamos a cumplir, porque moral y éticamente
no nos veíamos convocando una asamblea que se iba a impugnar por muchas personas porque desconfiábamos que el procedimiento de elaboración de censo había sido el correcto y por lo tanto pues lo que abogábamos es por poner a disposición, es decir, sabíamos que estábamos incumpliendo los plazos de asamblea, pero, es decir, no nos veíamos con esa capacidad y entonces pues poníamos a disposición los cargos y que tomaran las decisiones que creían oportuno. Quiero recordar que es una ejecutiva que estaba conformada con personas tan importantes de la agrupación silense como Santiago Martín, anterior alcalde socialista durante 4 legislaturas por mayoría absoluta, Alicia Palenzuela, primera teniente de alcalde en la primera época de Santiago Martín y portavoz del grupo socialista en ese momento durante 8 años, había concejales y concejalas del grupo municipal, habían personas históricas como Mayra Verde, Ángel Hernández, ¿no?, que también es un responsable público, asesor en el área de agricultura del Cabildo Insular de Tenerife, es decir, que era una ejecutiva con personas de peso y también, no me quiero olvidar y me gusta destacar, contábamos con Layo Gorrín, que es el nieto del fundador del PSOE de Los Silos, es decir, su padre, hace ya más de 100 años. Su abuelo es el que creó el Partido Socialista. Y bueno, era una persona también que se había sumado a esa ejecutiva, pues toda esa ejecutiva es la que cayó. Oye, Macu, quiero preguntarte, porque desde círculos del Partido Socialista de Los Silos, círculos obviamente en la línea de lo que va a ser obvio, y repito la palabra, en los próximos días con la candidatura de Carmen Luz Basso, por decisión en este caso de la gestora, nombrada por la Insular, entiendo, ¿no? Será la comisión de listas, supongo yo, quien sí. Entiendo que la gestora no tiene capacidad para generar una asamblea, sino la asamblea para la elección de nueva ejecutiva, por lo tanto digo yo que algún procedimiento pasará, no será una colocación a dedo, sino será una comisión de listas. Desde esos círculos se ha señalado que esas afiliaciones se vienen realizando no a última hora, sino desde hace más de un año, y que también tú o tu grupo o tu liderazgo también podía haber realizado nuevas afiliaciones. Y fue así, Narciso, no, vamos a ser claros, nunca se vino de frente y se dijo, mira, yo quiero, que es totalmente lícito que alguien quiera postularse con una candidatura, y haber dicho claramente, mira, a mí me gustaría postularme. Todo fue un poco por detrás, ¿no? Empiezan a haber algunas afiliaciones y bueno, a priori es que no había candidaturas, que venían a sumar, a unirse a lo que ya estaba. Luego claramente una persona, un militante silense, me dice a mí a la cara, no, es que tú tienes que dar un paso atrás, tiene que haber todo nuevo, renovado, y que ustedes nos apoyen. Bueno, pues la renovación al final, con el paso de los meses, pues se descubre que es Carmen Luz Basso, pero no se dirige ella a nosotros. Yo le pido una reunión a Pedro Martín en julio del 2000, en abril del 2000, del 2022, del año nos pasado. Reunimos la ejecutiva con Pedro Martín y con Manolo Martínez, y les pedimos una reunión, sobre todo para que se aclare, es decir, que va a haber una ruptura, que Los Hilos, todo esto de forma interna en el partido, ¿no? Porque va a haber una ruptura, que va a ser, ¿sabes? Que tenemos muchas expectativas, o había muchas expectativas de que hubiera un cambio político en Los Hilos y que volviera a ganar por mayoría absoluta el PSOE. Entonces mantenemos esa reunión y lo que queremos es que reúna un poco a las dos partes, y que nos digan realmente a la cara cuál es su intención, ¿no? Para intentar ver a qué podemos llegar. Y bueno, en ese momento es donde yo me entero, pero porque, insisto, me dan la reunión en julio, y es donde yo básicamente lo que quiero es que me diga claramente cuál es su intención, cuál es su proyecto, qué es la idea que tienen. Entonces, cuando me dice que ella, en ese momento es donde me entero yo que Carmen Luz Basso es la que quiere ser la candidata, porque antes se hablaba de Michael Basso también. Habían diferentes versiones en el municipio de que podían liderar o que querían sacar una persona nueva, ¿no? Entonces nosotros empezamos a afiliar
Pero ¿qué pasa, Narciso? Que el censo se cierra el 1 de junio, se cierra con una cantidad censal, que eran como 55, 56 militantes. El censo sigue así durante X meses, hasta que en el mes de diciembre, por arte de magia, un día antes de la Navidad, por eso te digo que siempre han sido los cambios en fechas, la verdad, que bastante bien elegidas. Igual que este viernes fue a última hora la resolución, pues fue un día o 2 días antes de la Navidad. Pues bueno, llega como la lotería, ¿no?, de Navidad. Llega que hay un cambio censal que nosotros pedimos explicaciones, no nos las dan hasta enero. Y yo... ¿Un cambio censal de cuántas personas más afiliadas? Estábamos hablando que pasó el censo de 50 y pico a 100 y algo. Y a nosotros no nos cuadraba porque había personas... O sea, más del doble. Como por lo menos el doble. Y habían personas que a nosotros en el portal de agrupaciones nos salía que se habían afiliado en julio, en agosto, por lo tanto estarían en el censo de octubre, no en el censo de junio. Y todas esas personas aparecían por arte de magia. Algunas llegaron a la agrupación, otras no teníamos ni idea, fueron a través de la insular o a través de afiliaciones directas, etc. Quiere decir que esas afiliaciones se mantuvieron en la insular bueno, después lo descubrimos. Después fuimos... Y no llegaron a la local. Nos personamos no nos daban explicaciones, hicimos un recurso porque no nos daban explicaciones, llamando a la federal, etcétera, hasta que nos personamos en la federal el 30 de enero. Y entonces vamos con nuestros documentos y entonces cuando de repente pues la federal empieza a revisar y ya se caen como 20 afiliaciones, que no hay ningún documento que las acredite, pero ya se habían sumado. Entonces rectifican el censo, ya el censo baja a 80. Pero después sale de la nada un documento con un número de militantes que a nosotros en el portal de agrupaciones nos aparece en julio, en el mes de julio o agosto, cuando ellos se afiliaron supuestamente. Pero llega un documento con un cuño de la insular sin recibir de ningún administrativo, porque cada vez que yo voy a la insular a registrar un documento, me registran y me firma la persona. En este caso, una de las dos administrativas. Y te registran en la fecha en que se presenta. En la fecha que se presenta. Eso no, simplemente hay una fecha bolígrafo con un sello, sin firma de nadie, sin número de registro de entrada, como cuando vas a una administración pública, te tienen que firmar con registro de entrada y tiene que haber un registro donde aparezca que tú pusiste ese documento. Pues todavía a día de hoy, y eran como 11 personas. Con todo eso, el censo está básicamente igualado, Narciso, pero... ¿Igualado? Sí, está básicamente... Igualado, para que nos entiendan todas las personas que nos escuchan, igualado en una hipotética votación para cualquiera de las dos corrientes, digamos. Sí, aunque entendemos que la gente es libre, pero bueno, todos a veces sabemos porque hay militantes que a lo mejor te demuestran su apoyo más que otros, ¿no? Se entiende. Entonces, en ese sentido, ya empiezan a surgir... pusimos el recurso de ese documento, no se nos responde y tal, y yo ante esa situación y situaciones personales, ya empiezan descalificaciones, empiezan reuniones en las plazas del pueblo, en el casino del pueblo, donde ya no es hacer daño sino a la institución, es decir, nosotros estábamos defendiendo... A la institución, al partido. Al partido. Nosotros estamos defendiendo el partido, estamos teniendo representación, queremos que se clarifiquen ciertas circunstancias y ya se empieza un poco, pues, yo qué sé, tenemos hasta grabaciones, empiezan a ir a casas a llamadas a vecinos para un poco presionarlos en determinadas circunstancias. Todo hay pruebas que se pueden... Después hay hasta miembros de la ejecutiva se les va y se les presiona. Hay audios donde me descalifican a mí. Es decir, poco menos que la portavoz del peso de los hilos es esto, lo otro, no sé qué. Y situaciones así, Narciso, hasta que luego empieza un circo mediático en determinados radios locales, donde se meten hasta con mi vida personal, con mi expareja, etcétera. Entonces, hay cuestiones en las que yo no voy... ¿En radio? En radio. Empiezan a sacar historias que si hay personas que se han reunido con mi antiguo marido... ¿Quiénes dicen eso? Determinados comunicadores
rumores o que entiendo que son filtraciones. Pero son, no protagonistas del Partido Socialista. No, pero que se lo han filtrado personas... comunicadores de esas radios locales. Sí, como que se lo han filtrado personas entiendo yo, del partido. Pero se vuelve una situación que sinceramente... Que ¿te critican también? Y critican a la otra parte, como que la otra parte se está llevando a cabo reuniones con personas como para perjudicarme. A la otra parte, a las dos partes. Sí, una situación un Esos poco... Esos comunicadores en dos radios locales, porque que yo sepa solo hay 2 radios locales en la Isla Baja, ¿no? No, no es en la Isla Baja, es en el sur. Es que, en el sur. Es que encima son en ya me extrañaba a mí. Sí, son en radios diferentes. Entonces ya empieza como esa historia. Me extrañaba mucho que Radio Isla Baja y Radio El Tanque, me extrañaba que fueran esas 2 emisoras. En emisoras del sur. Y Narciso, y nosotros presentamos escritos, ¿no?, en la insular y en la regional, pidiendo explicaciones a la federal, un burofax, para que ya se nos aclarara y hacer la asamblea. Y en vista de que no hubo resolución ni hubo aclaración sobre este tema, el tema que nosotros pretendíamos y lo que pretendíamos que se nos aclarara, pues yo decidimos, lo manifesté a la ejecutiva, que yo no iba a seguir con esto, que tenía mi idea presentamos un escrito pidiendo explicaciones, esperé 1 semana y pico a ver si obtenía... ¿Escrito a quién? A la insular, a la regional y a la federal, a ver si había alguna explicación sobre el burofax que habíamos enviado y el recurso que habíamos planteado, simplemente si era viable, si no, una argumentación sobre ese documento sobre que no nos parecía, y sobre ese documento específicamente que nos parecía por lo menos de dudosa veracidad. Nosotros sí que es verdad, Narciso, nosotros el recurso nos lo hizo un jurista y el jurista nos dijo que podíamos ir a la vía judicial, pero ahí sí que yo no iba a participar en esa línea y yo tampoco quería... En ese momento digamos que paraste. Sí, paré y yo tenía preparada ya mi comunicado como 1 semana antes. Hasta lo digo aquí, lo digo con total naturalidad. La compañera Eva de Buenavista se presentaba el lunes a su presentación y yo tenía previsto hacerlo ese lunes, pero no quise empañar esa presentación, ¿no?, con mi comunicado, y creo que Eva no se lo merecía y tampoco se lo merecía la agrupación de Buenavista, y entonces opté por hacer el comunicado y hacerlo el martes. Bueno, si te parece, vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad. Me quedan algunas preguntas que realizarte, Macu, pero bueno, será después de escuchar unos mensajes comerciales e institucionales. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Bueno, pues abordamos la segunda parte de la entrevista con Macu León, mucho más corta que la primera parte, obviamente, con 3 preguntas que me quedan por realizarle. Macu, la primera de ellas, después de tu comunicado, tu decisión pública de dar un paso atrás y no postularte en esa asamblea a la candidatura a la alcaldía, ¿has tenido algún... ¿te han contactado de alguna otra organización política? Porque estas cosas se suelen dar muchísimo, ¿no? Cuando alguien con un liderazgo evidente abandona una formación política, pues, en fin, le llaman de otra. Un caso muy concreto es el caso de Corillanes aquí en ICOT, que abandonó Coalición Canaria, se fue, dimitió como consejera del Cabildo y abandonó su militancia en el partido. Y a los pocos días el Partido Popular de Ico de los Vinos le llamaba, ella aceptaba y es la candidata del PP a la alcaldía. ¿En tu caso ha habido alguna llamada? Sí, no voy a negar, y no tardó mucho, es decir, al día siguiente del comunicado, si no me equivoco fue el miércoles, ya tuve alguna propuesta firme para liderar una propuesta de un partido
a nivel regional, que no tiene representación en el municipio de Los Silos y que bueno, me llamó el coordinador insular de ese partido, ¿no? Con la idea de, hasta me dijo, me arriesgo, pero me han dicho que tengo que llamarte, que es alguien que no se puede perder en la política, y yo evidentemente, Narciso, tengo claro que tomé esta decisión, pero no he cambiado de principios. Mis principios siguen siendo los mismos. Sí que es verdad que ante todo está la lealtad, como digo, a Los Silos, a mi barrio, a la Caleta Interián y a todos los núcleos de Los Silos, pero me cuesta, es decir, pones el ejemplo de Cori, la respeto perfectamente que haya tenido esa opción, es totalmente respetable, pero ella abandonaba también la organización política Coalición Canaria. Yo no me identifico con esa situación y no puedo cambiar el chip de algo que he defendido durante mucho tiempo y que internamente lo siento así, siento esos principios, esos valores muy dentro de mí desde hace muchos años y no veo esa posibilidad y directamente pues fui clara, ¿no? Y luego también hubo otro intento de otra formación un poquito más, pasaron un poquito más los días también con la misma línea, en este caso una formación más de izquierdas, que igual la podía ver más identificada, ¿no? Dentro de mis principios, pero evidentemente creo que las decisiones de prisa corriendo no son buenas, es decir, yo creo que es una decisión que tomé. Tuvo que haber un tiempo también de reflexión en mí misma y a pesar que han habido muchísimas personas que me han apoyado a que forme una alternativa diferente, una alternativa independiente, donde esos principios sigan siendo los principios socialdemócratas, etcétera. Pero evidentemente, Narciso, yo creo que las prisas no son buenas consejeras, creo que esa no era mi intención, tampoco aparezco en ninguna otra lista, ni en la regional, ni en la insular, a pesar que un compañero me dijo, pues da un paso atrás y tú vas en la lista insular. Yo le dije que no era moneda de cambio, que yo había defendido un proyecto político para Los Silos y quería seguirlo defendiendo. Y por lo tanto no me planteo esa línea, viviré seguramente las elecciones de una manera más tranquila, más sosegada y bueno, tampoco descarto, es decir, yo no dejo la política, doy un paso a un lado y es algo que me gusta, que me apasiona y no sé, Narciso, con el tiempo y uno a lo mejor valorará otras circunstancias, siempre pues desde unos principios de izquierdas que claramente son los que tengo. Te voy a hacer dos preguntas más, sí que te pido más brevedad en las respuestas, Macu, porque estamos un poco fuera de tiempo ya en esta entrevista. La siguiente pregunta es, también desde esos círculos dentro del Partido Socialista de Los Silos, en fin, contrarios o que han postulado la candidatura de Carmen Luz Basso, se ha dicho que tú ganabas las elecciones últimas en el año 19, no se conseguía mayoría absoluta, obviamente, pero que en todo caso había bajado mucho el Partido Socialista de Los Silos con respecto a las últimas elecciones del año 15, donde ganaba por mayoría absoluta Santiago Martín. Evidentemente hubo una disminución de ciento y pico votos que es evidente, ¿no? Yo lo achaco a los 16 años de gobierno, porque al final también en esto permíteme hacer un paréntesis para ser ecuánime con la realidad electoral del Partido Socialista de Los Silos. También es cierto que Santiago Martín en las elecciones del 11 ya empezó a bajar, no sé si el número de concejales, pero sí el número de votos, conseguía mayoría absoluta también, en el 15 también, pero bajaba con respecto también al 11. Sí. Eso fue así, ¿no? Aparte, Narciso, que... Por el desgaste de gobierno. Aparte del propio desgaste, que si tenemos, que creo que los vecinos y vecinas tienen memoria, hubo también un desgaste propiciado por el mismo grupo
que ha propiciado ahora pues ese apoyo a la candidatura de Carmen Luz. Ya en el 2019 hubieron unos pinitos de ese desgaste político. Recuerdo cuando José Gregorio Pérez Medina impugnó una asamblea donde no permitió que yo fuera la candidata ni que se postularan otras personas a la misma, y lo que hizo fue ir por los medios de comunicación también diciendo que igual se iba a postular el de candidato, cosa que al final nunca conformó lista, nunca se postuló en la asamblea, pero hizo que el Partido Socialista viviera unos meses pues de incertidumbre, de desunión, etcétera, y por lo tanto eso también yo creo que nos desgastó y hizo que perdiéramos votos, y eso creo que vivimos en un pueblo pequeño y creo que los vecinos y vecinas saben lo que pasó en el 2019. Con eso no quiero justificar lo dicho, ¿no? Evidentemente en todo caso, es una opinión. En todo caso, por lo que acabas de señalar, entiendo que en las elecciones, en la campaña electoral del 2019, contigo como cabeza de lista, no hubo entonces apoyo a esa campaña de José Gregorio Pérez Medina y de Carmen Luz Basso. Nula. De asistir a los mítines, etcétera. Sí, los vecinos porque lo recuerdan. Ya incluso entonces, obviamente, Carmen Luz Basso era candidata a la lista del Cabildo que optaba Pedro Martín, que después fue presidente con esa moción de censura con Ciudadanos. Es decir, que ella como candidata al Cabildo no estuvo en los mítines también apoyándote. A pesar de haber sido invitada, a pesar de yo haberla nombrado en todos los mítines, y a él nunca no participaron en eso, no fueron interventores en mesa, no ensobraron, no fueron a la pega de carteles, es decir, no hicieron nada, y eso los vecinos y vecinas lo han visto porque es algo público, y las personas que sí estábamos en la agrupación y que sí estábamos apostando por revalidar nuevamente esa alcaldía en el municipio de Los Silos, Santiago Martín, lo saben. Sí, Santiago Martín sí estuvo en el cierre de campaña, intervino en el mitin de San José, estuvo en la presentación. Es decir, Santiago Martín sí ha apoyado a este proyecto, como Santiago Martín es una persona leal y apoyaría tanto si yo fui elegida como si hubiera sido elegido cualquier otro compañero. Vale, y la última pregunta, ¿cuál es tu percepción de cara a las elecciones en cuanto a esta ruptura, a esta crisis dentro del Partido Socialista silense, en el resultado electoral que se pueda dar? Las sensaciones en el pueblo no son buenas, es decir, yo entiendo a los vecinos en la política es muy difícil o cuesta hoy en día visibilizar un personaje político, un líder, y creo que lo habíamos conseguido, ¿no? con la oposición que habíamos hecho. Entonces, a muchas personas, hay circunstancias que no les han parecido correctas, o eso por lo menos me han trasladado a mí. Seguramente habrán personas que por supuesto sigan con sus principios, y también habrá que ver realmente cuáles son las candidaturas, porque se ha escuchado un poco de todo, que si puede haber una cuarta lista en el municipio de Los Silos. El día 24 se verán, ¿no?, las candidaturas también, como las plantea el Partido Popular y como las plantea Coalición Canaria, y realmente también cuál es la candidatura del PSOE, que a día de hoy desconocemos, pero es verdad que si se hubiera hecho una encuesta, yo creo, hace un año, y ahora mismo si hiciera otra, seguramente los resultados podían diferir, pero por todo lo que ha sucedido. Yo creo que no hay nada peor para un partido que es una división interna, y una división que encima la perciba la ciudadanía, pues tú puedes tener una división interna que resuelves internamente. Claro, Macu León, muchísimas gracias por todo este tiempo en estos 4 años, y incluso cuando tú estabas como primera teniente de alcalde con Santiago Martín. Siempre tu predisposición a atender los micrófonos de Icoden Daute Radio, especialmente también en estos 4 años en la oposición, siempre con argumentos, con críticas constructivas al gobierno que preside Macarena Fuentes. Y no va a ser la última entrevista, a lo mejor de momento no, pero sí me gustaría que siguieras colaborando también en esta emisora como analista de la actualidad, etcétera, una vez pase todo este proceso
electoral. O sea, las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti, por supuesto. Sabes que me gusta, que estoy a disposición y lo que digo, que no desconecto de la política, que yo sigo ahí, es decir, que ahora mismo no seré la candidata en el municipio de Los Silos, pero sigo ahí. Y permíteme nada más, Narciso, porque posiblemente sea la última entrevista antes de los procesos electorales, que sobre todo agradezca a las personas que me han apoyado, a mi familia, a todos los vecinos y vecinas de Los Silos, de cualquier rincón, al que me ha apoyado, al que no, al que me ha hecho una crítica a veces constructiva que me ha hecho superarme. Yo creo como que he aprendido muchísimo estos 4 años en la oposición, hasta a controlar más determinadas cuestiones de otras áreas, a la ejecutiva local del PSOE de Los Silos, que para mí es un orgullo cómo ha actuado, la entereza que ha tenido y la unidad que hemos transmitido hasta el final, y a esas, yo diría a todas las personas, esas 14, 15 personas que me acompañaban en la candidatura del 2019, que para mí era el futuro de Los Silos, era el proyecto que se merecía Los Silos y que no pudo ser, y a las 5 personas que han estado ahí y que me han demostrado lealtad hacia el PSOE y hacia el pueblo de Los Silos, sobre todo, que es Lúa, Arán, Ángel, César, Astrid también, que dejó su acta, pero Astrid, abogada, sí. Abogada, y bueno, para mí no tengo sino palabras de agradecimiento y le deseo todo lo bonito. Me da pena que hayan salido un poco decepcionados de la política, porque para muchos era su primera experiencia, pero la política no es esto. La política es mucho más bonita que lo que ha pasado en estos últimos meses en Los Silos. Pues lo dicho, para Macu León, los micrófonos y las puertas de Icoden Daute Radio siempre estarán abiertas. Gracias, Macu. Nos vamos a publicidad, a la vuelta.